En la W, el reporte, coronel. Con la primicia del superintendente, el reporte de hoy. Daniel, bienvenido. Este es el reporte, coronel, de hoy. El superintendente de subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez, fue destituido de su cargo e inhabilitado por 12 años para ejercer funciones públicas por la Procuraduría General. El Ministerio Público señala en su decisión que Luis Guillermo Pérez incurrió en dos faltas gravísimas. Primero, desconoció la lista de elegibles de directores administrativos para designar personas que no habían participado en la convocatoria previa legal. Convocatoria que se había realizado en mayo de 2022, es decir, en el gobierno del presidente Iván Duque. De acuerdo con la decisión de primera instancia, el superintendente Pérez rebajó los requisitos para darle cabida a otras personas, con lo cual vulneró los principios de igualdad, legalidad y moralidad. Segundo, la Procuraduría dice que el superintendente Luis Guillermo Pérez excedió sus funciones al solicitarle a las cajas de compensación familiar contribuciones para apoyar una iniciativa de Monseñor Rubén Darío Jaramillo para ayudar a la población de Buenaventura. Señala la Procuraduría que, independientemente del fin humanitario y altruista, el superintendente no tiene facultades para pedirle a las entidades vigiladas por él contribuciones distintas a las que están obligadas por ley. El destituido superintendente, por su parte, señala que la Procuraduría ha incurrido en varias irregularidades. El doctor Pérez afirma que el proceso disciplinario en su contra se inició sin que mediara queja alguna, sino por solicitud directa de la Procuradora General Margarita Cabello Blanco. El superintendente destituido también asegura que detrás de todos estos hechos está la presidenta de Asocajas, el gremio que agrupa a las cajas de compensación. Ella es la abogada Adriana Guillén, esposa del exprocurador general Edgardo Maya. De acuerdo con la versión del funcionario destituido e inhabilitado, la propia doctora Guillén le dijo que ella y su esposo, el exprocurador Maya, eran muy amigos de la procuradora general Margarita Cabello Blanco y de otros funcionarios del Ministerio Público que han participado en su proceso. Dice además que cuando su primer abogado, Gustavo Quintero, renunció en medio de una audiencia, le nombraron como abogado de oficio a Fernando Rodríguez, quien había sido secretario privado de Edgardo Maya cuando fue procurador general. También asegura que cuando recusó a la funcionaria de la Procuraduría que lo procesaba, la procuradora Yolanda Reyes siguió actuando y la recusación fue negada en el plazo récord de 2 horas por la sala disciplinaria de la Procuraduría. El viernes pasado a las 5 de la tarde se venció el plazo para presentar alegatos de conclusión. Sin embargo, ayer a mediodía, en apenas un día y medio hábil, la Procuraduría redactó y emitió un fallo de 110 páginas destituyéndolo e inhabilitándolo. Saludamos a esta hora al destituido superintendente de subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez. Buenos días, doctor Pérez. Muy buenos días, Daniel, y en primer lugar precisarle a Julio que no estoy suspendido por corrupción ni sancionado por corrupción. La corrupción está en otra parte. Bueno, doctor Pérez, empecemos por ahí, por las razones de su destitución. La Procuraduría dice que usted no tenía facultades legales para cambiar la lista de elegibles a cargos directivos en las cajas de compensación. ¿Por qué lo hizo? Mira, Daniel, no existe ninguna obligación legal para que un presidente tenga que establecer una lista de elegidos. Eso nunca sucedió en el sistema de subsidio familiar. En el gobierno de Iván Duque, ya cuando estaba yéndose en un día hábil antes de que se posicionara el presidente, dejan establecida una lista cerrada bajo el presupuesto de que hubo una convocatoria pública. Nunca hubo una convocatoria pública. Y el anterior superintendente no tiene más facultades que las constitucionales que las mías. Y en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Sencillamente yo abrí la lista bajo el principio democrático para que muchas más personas pudieran postularse. Y efectivamente 76 nuevas personas se vincularon en la posibilidad de ser nombrados directores o agentes de intervención de cajas intervenientes. Dice la Procuraduría que usted le pidió plata a las cajas de compensación vigiladas y controladas por usted para ayudar a la población de Buenaventura ese dinero. Usted es abogado y yo no lo soy, doctor Pérez, pero siempre he oído que los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba y los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permita.
¿qué norma lo facultaba a usted para pedirle esos aportes a las cajas de compensación? Bueno, yo creo que la procuradora no sabe que vivimos en un Estado social de derecho. No conoce que el artículo 95 de la Constitución Política establece que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país debemos defender los derechos humanos. No conoce el artículo 22 de la Constitución Política, que dice que todas las personas en este país, naturales o jurídicas, tenemos que reivindicar la paz como un derecho, pero también es una obligación social. Es decir, que cualquier persona debe contribuir a la paz en Colombia, y con mayor razón si uno es funcionario público, y con mayor razón si uno es parte de un gobierno que está proponiendo la paz total en Colombia. Uno puede ser ajeno a la violencia en cualquier lugar del territorio colombiano. ¿Cómo no obedecer al llamado angustioso del monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien me dijo: ayúdenme, superintendente, a salvar esta tregua? El gobierno local no contribuye, el gobierno departamental tampoco, el gobierno nacional no llega con sus recursos. Y le pedí si a las cajas voluntariamente, solidariamente, las que pudieran, que contribuyeran con monseñor Rubén Darío en dineros que nunca pasaron por mí, que llegaron directamente a la pastoral social de Buenaventura. Pues, ¿cómo me pueden reprochar? La Procuraduría reconoce que esta es una iniciativa loable y luego dice que esto no está entre mis funciones públicas. Pues por supuesto que sí. ¿Cómo que el sistema de subsidio familiar va a ser ajeno a la paz del país, al respeto de los derechos humanos en Colombia? ¿O es que la población de Buenaventura no hace parte también, a través de sus trabajadores, del sistema de subsidio familiar? Bueno, doctor Pérez, pero usted no encuentra claro que usted no podía pedirle aportes, aunque fuera para esa noble causa, a las entidades vigiladas por usted. Le quiero poner un ejemplo. Imagínese que el superintendente de Industria y Comercio llama al presidente de los supermercados Éxitos, cuya actividad comercial vigila él, para pedirle una platica para ayudar a los niños pobres o a La Paz. Si yo soy el Éxito, tengo derecho a pensar que la entidad, la institución que controla mi actividad, me está metiendo la mano al bolsillo más allá de mis obligaciones legales. ¿No lo ve usted así? No, para nada. Y hay que recordar cuando el sistema de subsidio familiar ha sido llamado a contribuir a ayudar a resolver tragedias, como el terremoto de Armenia, como las inundaciones gravísimas en el Putumayo. Allí no se persiguió disciplinariamente a ningún superintendente porque haya llamado a las cajas a solidarizarse. Así que no, esto realmente no tiene fundamento constitucional ni legal alguno, ese reproche. Es obligación de cualquier persona en Colombia contribuir al respeto de los derechos humanos y a la paz, insisto en ello, y con mayor razón si uno es funcionario público. Así que no se puede pretender establecerme justamente una inhabilidad de 12 años, destituirme de la manera que lo están haciendo, porque en solidaridad con un llamado que me reclamó monseñor Rubén Darío, insisto en ello, angustioso, para ayudar a salvar vidas. Salvamos centenares de vidas. Monseñor Rubén Darío así lo ha declarado ante la Procuraduría General de la Nación. Los directores de las cajas, todos, han declarado que nunca se sintieron obligados a contribuir. Incluso muchos fueron a declarar que no contribuyeron porque no tenían recursos para hacerlo. Nunca se afectó el sistema de subsidio familiar porque no se usaron los recursos para fiscales del 4%. Quienes contribuyeron lo hicieron a través de sus salarios o de empresarios que contribuyen también a las cajas de compensación familiar. Nunca se afectó el sistema, todo lo contrario, como lo dijeron varios. Entre más pasa haya, pues más posibilidades hay de que haya empresa, y si hay más empresa, pues más crece el sistema de subsidio familiar, porque más cotizaciones llegan a las cajas de compensación. Bueno, doctor Pérez, vamos ahora con las alegadas irregularidades en el proceso disciplinario en su contra. ¿Por qué dice usted que este proceso no se podía iniciar por petición de la Procuradora General Margarita Cabello Blanco? Sí, es que no existe ninguna denuncia en contra mía, ninguna queja de nadie, de ningún funcionario de la superintendencia, ni de ningún ciudadano o ciudadana. Esto se originó por petición, por orden de Margarita Cabello. Y en relaciones de amistad, como lo hizo saber Adriana Guillén, delante de funcionarios de la Superintendencia de Subsidio Familiar y otras personas de su estrecha amistad con Margarita Cabello. ¿Qué les ha incomodado? Pues les ha incomodado que yo llegue al sistema para recordar que este sistema no le pertenece a los directores de las cajas, no les pertenece a clanes políticos, es un sistema de todas las familias trabajadoras de Colombia, que tienen un inmenso patrimonio que ha crecido a lo largo de más de 65 años.
Les incomodó que yo les pidiera que más de 100.000 trabajadores y trabajadoras que están en las cajas de compensación familiar trabajo decente, y firmaron un pacto con la ministra de Trabajo y conmigo el 9 de diciembre de 2022. Les incomodó que yo les pidiera firmar un pacto por la primera infancia y la adolescencia para que nuestros niños y niñas y jóvenes en los largos periodos de vacaciones puedan tener actividades culturales, lúdicas, deportivas, de crecimiento humano y espiritual a través de los grandes recursos que tienen las cajas de compensación familiar en esas horas valle que nunca se usan entre semana en esos centros de recreación, cuando estoy reclamando que a través del programa de alimentación escolar o la jornada escolar complementaria ningún niño aguante hambre. Eso les incomoda, eso les molesta, por eso me sancionan. No, esto es insólito, Daniel. ¿Cuándo empezaron sus problemas con la presidenta de Asocajas, la doctora Adriana Guillén, que está casada con el exprocurador Edgardo Maya? ¿Por qué dice usted que eso influyó en la decisión en su contra? No, ella siempre me lo hizo saber, desde un primer momento me hizo saber de esa relación de amistad que ella tenía con Margarita Cabello. Insinuó que yo tenía que agachar la cabeza y someterme a lo que ella quería, pues porque ella manejaba el sistema como ha querido y Asocajas como ha querido, y aprovechándose pues de esa relación con su marido Edgardo Maya y Margarita Cabello, ordenaron esta persecución en mi contra. ¿Cómo es posible que en un mes hayan practicado 23 testimonios, 3 o 4 por día, como si yo no tuviera nada más que hacer, como si mi abogado defensor no tuviera otros casos que atender? Y cuando mi abogado defensor de confianza llegó amanecido a un testimonio y pidió que se aplazara, por favor, porque había estado con su esposa hasta las 5 de la mañana en una clínica, no lo aplazan. Y cuando renuncia le dice que se tienen que quedar igual 5 días más. Y le tuve que revocar el poder en solidaridad para que se pueda ir para su casa. Eso no se hace. Y yo defiendo mis derechos no tanto por ser Luis Guillermo Pérez Casas. Yo defiendo mis derechos en tanto ciudadano colombiano, porque esto no se puede permitir que le pase a ninguna persona en el país. El órgano de control como la Procuraduría General de la Nación no puede ser usado y abusado por fines personales o partidistas. Usted afirma, doctor Pérez, que le pusieron de abogado de oficio cuando se presentó esta renuncia de su abogado titular. Le pusieron de defensor de oficio al exsecretario privado del procurador Edgardo Maya. ¿Cómo fue eso? Sí, así es. Me nombraron a Fernando Rodríguez Castro, quien manifestó que en un fin de semana, muy loable de su parte, qué gran interés en contribuir a la justicia. En un fin de semana escuchó 23 testimonios, en un fin de semana se leyó más de 1,000 folios y llega entonces a una diligencia para garantizar mi derecho a la defensa. Pues sí, yo lo felicité por eso, pero al tiempo le pregunté si es cierto que estudió el expediente, debió haber encontrado un testimonio bajo la gravedad de juramento que establecía justamente que Adriana Guillén, Edgardo Maya Villazón y Margarita Cabello habían decidido esta persecución en contra mía. Y él, habiendo sido secretario privado y amigo íntimo de Edgardo Maya Villazón, no podía, según el estatuto del abogado, aceptar esa defensa de oficio. Doctor Pérez, usted ha hablado de varios récords en los tiempos de decisión de su proceso. Por favor, mencióneme brevemente algunos de esos tiempos que usted señala como récord. Bueno, en primer lugar, el hecho de que cuando he recusado a la procuradora de juzgamiento número 1, la doctora Yolanda Reyes, la propia señora, estando recusada, la doctora Reyes, produce 3 autos en unas horas. 3 autos, uno para efectivamente aceptar que el abogado de oficio, Fernando Sánchez Castro, no podía ser mi abogado. En segundo lugar, para cerrar el debate probatorio, pese a que habían pruebas a mi favor por practicarse, ni que ya habían sido decretadas. La ley es muy clara. El único que puede renunciar a las pruebas que ya han sido decretadas es la parte. La Procuraduría no lo podía hacer. Y en tercer lugar, me conmina en 10 días a que presente los alegatos de conclusión. Mi abogado, finalmente conseguí como apoderado de confianza a Miguel Ángel del Río. Y a Miguel Ángel del Río, cuando le reconocen la personería, está a 2 días de que se venza el plazo
el plazo intimidatorio, pues, de presentar los alegatos de conclusión, y pese a su solicitud de que se suspendiera para poder conocer el expediente, no se le dio dicha oportunidad. Luego, en un tiempo también récord, la señora no acepta, la doctora Yolanda Reyes no acepta la recusación planteada, lo envía al vicefiscal general de la Nación para que resuelva la recusación y también lo envía a la sala disciplinaria. Una sala disciplinaria está integrada por 3 personas. ¿Cuándo sesiona una sala disciplinaria? ¿Cuál es el reglamento de sesión? En 2 horas la sala disciplinaria niega la recusación. El viernes de la semana anterior se terminó ese plazo de 10 días para presentar los alegatos calificatorios. Presenté una tutela este lunes frente a tanta arbitrariedad y le advertí a la doctora Yolanda Reyes que esperara el pronunciamiento del juez constitucional antes de proceder a sancionarme, como ya se anticipaba justamente un fallo adverso en mi contra. Y no atendió. ¿Cómo es posible que haya emitido un fallo apenas como usted lo ha señalado, en día y medio, en un auto de 110 páginas y adicionalmente prolonga mi suspensión 3 meses más en otro auto de 15 páginas? Entre otras cosas, ya tenía la obligación de reintegrarme a mi cargo en febrero de este año. No lo hizo, porque la causa por la cual fui suspendido había desaparecido. Bueno, mil gracias a Luis Guillermo Pérez, superintendente de subsidio familiar, destituido e inhabilitado por 12 años. Están pendientes una segunda instancia, una acción de tutela y también una denuncia penal. Veremos en qué para todo esto. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.